Las escuelas normales fueron creadas después de la Revolución de 1910 como parte del ambicioso proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela. Su objetivo inicial fue formar maestros capaces de civilizar campesinos en las escuelas rurales, que se abrirían en todo el país, como parte del proyecto modernizador del país que buscaba la integración de los campesinos a la nación mexicana. Los primeros gobiernos de la Revolución impulsaron centros educativos dirigidos a los campesinos. Así, en la década de los 20 se crean las escuelas regionales, pensadas para formar maestros que pudieran alfabetizar y enseñar nuevas técnicas agrícolas a la población campesina. Asimismo, se crean las escuelas centrales agrícolas de los campesinos y la introducción de las técnicas para mejorar la producción agrícola. De la fusión, se nacen las escuelas regionales. Las escuelas normales tienen diferentes características. Una de ellas era que estas escuelas eran internados en los que había una disciplina muy estricta. Esto quiere decir que las personas, los maestros y los que cuidaban los internados eran muy estrictos en cuanto a las normas y las reglas que habían en ese lugar. De igual manera, a los estudiantes que cursaban estas normales se les brindaba techo, estudio y hospedaje. Otra característica es que era exclusiva, es decir, únicamente para hijos de campesinos. Otros jóvenes no tenían la facilidad para acceder a esta institución. De igual manera, durante la década de 1950 se implementa un programa de becas. Esa es otra de sus características, también que era un modelo familiar y que el Comité de la Orientación Política e Ideológica. Ese era su comité que caracterizaba a esas escuelas. Un enemigo en común del normalismo fue el analfabetismo y la pobreza durante su auge de ello como institución. Sin embargo, los conflictos externos golpearían muy fuerte a estas mismas. Desde siempre, las escuelas normales rurales fueron una institución incómoda para muchas autoridades políticas y educativas en el país. Y este fue uno de los principales conflictos con los que enfrentaría hasta tal grado de tener que sobrevivir año con año. Antes de que terminara la década de los 30, estas comenzaron a disolverse. El Estado prácticamente renunció a la idea de formar maestros especializados en atender las necesidades educativas del campo. Se dejó a las normales rurales a su suerte y las puso en el camino de la supervivencia por sus propios medios. Estas condiciones adversas, sumadas a las prácticas corporativistas y los usos y abusos político-electorales de la pobreza, generaron un caldo de cultivo propicio para la manipulación política y la conflictividad. Las normales rurales, lejos de resignarse a desaparecer o perder su fuerte sentido de identidad, resistían. Para los 60, el conflicto entre los gobiernos estatales y federales y las normales rurales tomó nuevos matices, cada vez más violentos. En 1969, 15 de ellas fueron suprimidas. Los estudiantes y egresados de las normales rurales fueron víctimas propicias, pues su condición de hijos de campesinos, su pobreza, su militancia política y su capacidad intelectual los volvían un peligro ante los ojos de un régimen político anquilosado y cada vez más autoritario y represor. Hasta principios de ese siglo, dos más terminaron su labor. Uno de los conflictos actuales es la desaparición forzada de Iguala en 2014. Es como se le conoce a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, donde policías municipales de esta ciudad atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles en 4 episodios de violencia. Los hechos dejaron un saldo de al menos 6 personas fallecidas, 17 heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El normalismo rural con relación a la sociedad. Su principal objetivo era la unificación social, el poder expandir la educación a todas las zonas del país. Gracias al normalismo hubo y surgieron mayor número de maestros, de tal manera que pudieran proporcionar sus conocimientos a personas de clases bajas que no pudieran leer ni escribir. De esta manera se pudiera combatir el analfabetismo, que era el principal problema que era México. Esto a consecuencia de la falta de oportunidades a personas de clases bajas. Entre mayor el número de normales, mayor sería el número de jóvenes preparados que de alguna manera pudieran lograr un avance en nuestro país. Las normales podrían generar un fuerte impacto en la sociedad, de tal manera que pudiera lograr un desarrollo tanto en el campo, comunidades y sobre todo en el país, de tal manera que existieran transformaciones tanto en el aspecto económico, político y social. Su propósito del normalismo era el de capacitar a maestros que actuaran como líderes en las comunidades,
rurales, en donde podrían brindar una posible transformación, preparación de jóvenes, niños y adultos, principalmente capacitados para el campo y trabajo, y así poder conseguir un progreso general en el país. En el estado de Hidalgo. Las misiones culturales se crearon en el año de 1923, siendo una de las primeras en la ciudad de Zacualtipán de Hidalgo, donde se crearon principalmente ahí. Fue por el encargado del secretario de Educación, Roberto Medallín. Para acercarse más a este tipo de proyectos y también para este tipo de misiones, lo que consistía era que prácticamente era traer la educación hacia los adultos mayores. Y no solo eso, también incluso en algunas especialidades que se basaba en lo femenil, en lo recreativo, en la ganadería y la agricultura. Asimismo, uno de sus principales objetivos o propósitos de estas misiones era procurar el mejoramiento de la cultura y profesional de los maestros en servicio, también el mejoramiento de las prácticas domésticas en la familia, asimismo como el mejoramiento económico de la comunidad mediante lo que era la vulgarización de la ganadería, agricultura y de las pequeñas industrias. Dentro de este plan general, cada miembro de la misión tenía en su programa específico, por ejemplo, la educación para los adultos mayores se constituía del programa de actividades de la profesora económica o del trabajador social, asimismo que se reunió dentro de la comunidad local de la escuela que impartía este tipo de enseñanza.